Bien, es un gusto compartir con todos ustedes desde su programa El Poder de la Tarde. En esta ocasión tenemos una entrevista de contenido, de información, de ilustración, de orientación. Un ingeniero civil nos acompaña. Es el ingeniero Hilton Lee Astwood Rojas. El Astwood es con doble O y W. No es con doble T ni doble Do, es Astwood. Doble O y W. ¿De dónde viene ese Astwood, ingeniero? Bueno, en estos días yo vi a Julio Jacín decir, o sea, yo soy familia de Federico Astwood. Yo iba a terminar ahí, pero dígame de dónde viene el Astwood. Él es primo hermano mío. Sí. Entonces, en estos días yo oí decir a Julio Jacín decir que mis abuelos vinieron en la Segunda Guerra Mundial. A mí me sorprendió la información, porque yo tengo entendido que mis abuelos vinieron aquí a hacer negocios con temas mercantiles. Entonces ellos vinieron con ese afán de negocio y se quedaron a vivir aquí, ¿no? Y residieron por primera vez en Puerto Plata y luego bajaron a la capital y vivían en la calle Espaillá, casi esquina Padre Villini, en la zona usted colonial. Es capitaleño. Yo soy capitaleño, pero mi mamá es santiaguera y mi papá es puertoplateño. Sí, va, ¿eh? Y mi segundo hermano, Johnny Astwood, que fue basquetbolista, etc. Sí, del San Lázaro. No, Johnny jugó con los Astros de Monte Carlo. Astros, sí. Y él no jugó en San Lázaro. Yo jugué con San Lázaro, pero a nivel de clase B, clase C, sí, pero no a nivel superior. Entonces, mi hermano, Johnny, nació en Santiago, pero mi mamá es santiaguera y mi papá puertoplateño. Y mi mamá y yo vivíamos en un pleito constante porque mi mamá es aguilucha y yo soy escogidista, o sea que esta es una situación... Bien, aguilucha. Mire, ingeniero, interesante saber un poco de contenido de orientación. Queremos usar el programa hoy para refrescar memorias, pero para orientar. Y antes de hacerlo, me gustaría conocer sus generales. Usted es ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil de la UAS. Perfecto. Yo tengo una maestría en Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en estructura en INTEC. Soy consultor estructural. Tengo 40 años de ejercicio. ¿Tiene su oficina privada? Tengo mi oficina privada. ¿No trabaja para el gobierno? No. ¿No le interesa o no le han dado puesto o se siente mejor, es mejor un ingeniero civil con su oficina? Mira, realmente el problema de trabajarle al Estado es el problema de cobrar, porque los ingenieros no tenemos dolientes. Pero le pueden dar una asesoría, puede buscar No, una asesoría. de hecho la hemos hecho. Okay. Pero mi problema es cobrar. Ahora mismo se están licitando una serie de proyectos interesantísimos que realmente cualquiera quisiera tenerlo. Pero óyeme, el temor mío es que cuando uno haga el trabajo, luego la manera de cobrar. Para mí es un asunto... En el sector privado también hay gente mañosa, pero la posibilidad de tú cobrar tu trabajo es mucho más fácil. Yo no tengo ningún problema porque realmente nosotros los profesionales de la ingeniería debemos de trabajar para el Estado, porque nosotros tenemos que servirle a una comunidad. La ingeniería es una de las carreras más importantes que tiene la universalidad de carrera, porque todo lo que está aquí es ingeniería. Usted mira para acá arriba y son estructuras metálicas. Usted sale a la calle, ve un pavimento, usted ve una acera y un contén, ve un edificio. Usted va al Parque Mirador del Sur y ve las aceras y los contenes, ve estructuras que las hizo un ingeniero. El metro de Santo Domingo la hizo un ingeniero. Entonces, por donde quiera que usted camine, la ingeniería juega un papel fundamental en el desarrollo económico de cualquier nación. Entonces, realmente nosotros los ingenieros debemos de tratar de trabajar al Estado si queremos levantar una sociedad, si queremos levantar un país que se desarrolle económicamente. Bien. Eso es un asunto fundamental y básico. Es un buen concepto que usted tiene. Me gustaría ahora, más que todo, orientar las estructuras en una construcción.
Vamos a hacer una radiografía, una explicación, qué es una estructura y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Mire, las estructuras son los elementos, es el sistema que sirve para resistir las cargas gravitatorias naturales como las que tenemos aquí, que son cargas gravitatorias, cargas normales, el peso de uno, lo que pesan los muebles, etcétera. Pero también para resistir las cargas más importantes, que son las fuerzas sísmicas. Porque las fuerzas sísmicas son las que rompen, las que matan, las que destruyen. Entonces el ingeniero tiene que tener la capacidad de diseñar las estructuras para que soporten esa acción, pero no solamente la acción de las cargas sísmicas, sino cualquier otra acción. Las cargas sísmicas son, desde el punto de vista académico, las más importantes. Ese punto de vista, esas cargas sísmicas, vamos a entrar en materia con los terremotos, por ejemplo. Sí. ¿Qué peso, qué valor tiene tener una carga sísmica bien lograda cuando llega un terremoto, que dicho sea de paso es de imprevisto? Mire, los terremotos y las cargas que generan los terremotos son imprevistas, como bien usted señaló, son imprevistas. Para uno diseñar las estructuras, uno se vale de una serie de normas que le aporta quién. Primero la sismología. La sismología es la ciencia global que estudia las estructuras de la Tierra en función de la generación de sismos, ¿no? Luego viene la ingeniería sísmica, que se encarga de estudiar, por ejemplo, de generar las aceleraciones, por ejemplo, el tema de la amenaza sísmica, el tema de la microsonificación sísmica, etc. La amenaza sísmica, por ejemplo, son los valores que usted utiliza para introducirle en los espectros de respuesta, y con esos espectros, los espectros de respuesta son unos gráficos que se han diseñado en función de los periodos de vibración de la estructura, de las estructuras. Con esos periodos usted interviene en ese gráfico, determina una aceleración, y esa aceleración por un peso, por una masa, determina una fuerza de diseño. Pero entonces, ¿de dónde sale ese espectro? Para uno determinar esa fuerza de diseño y determinar las secciones transversales, la geometría en sentido general de la estructura, esos espectros salen de uno estudiar muchos acelerogramas. Muchos acelerogramas. O sea, los acelerogramas... ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se estudian? A través de sismógrafos. Por ejemplo, a través de acelerógrafos. Los acelerógrafos son importantes para la ingeniería sísmica y para los ingenieros estructurales, y los sismógrafos son importantes para los sismólogos. Por ejemplo, para usted medir la intensidad, etcétera, usted utiliza un sismógrafo. Pero para usted medir las aceleraciones que se generan por un terremoto, ya sea en dirección este-oeste y en dirección vertical, usted utiliza un acelerógrafo. Esos acelerógrafos generan unos gráficos que describen la naturaleza de cada terremoto. Entonces usted coge cada terremoto, usted lo coge y determina la respuesta máxima. Para cada terremoto usted determina la respuesta máxima y va a tener... Ahí tenemos imágenes. No, todavía sería bueno sería bueno que... Vamos, director, más adelante. Sí. Entonces, cuando usted determina la respuesta máxima de cada terremoto, usted luego grafica y va a tener muchos puntos que van a ser las máximas respuestas de esos acelerogramas. Va a tener una curva, por ejemplo, muy... Va subiendo, vamos bajando. Okay. Entonces luego vienen unos procesos donde lo que se hace es que esos acelerogramas se normalizan. Entonces se genera una meseta horizontal, pero eso ya obedece a unos procedimientos que se han establecido para normalizar esos acelerogramas, y entonces se genera lo que se llama un espectro de diseño. Esos espectros de diseño están afectados por los factores de sitio que lo determina el suelo. Por ejemplo, el suelo blando, el suelo rocoso, tiene unos factores de sitio. También lo afecta el uso de la estructura. No es lo mismo un edificio de vivienda que un hospital.
el uso de un hospital es mucho más importante, porque cuando hay un terremoto, el hospital tiene que mantenerse intacto, claro, dando servicio, porque ese es el que va a recibir a los muertos, a los heridos, etcétera. Pero también es importante, las escuelas, por ejemplo, tienen un uso diferente. Entonces, en función de eso, se generan espectros los espectros de diseño. Y dependiendo del uso de la estructura, tomando en consideración los factores de sitio, si el suelo es blando, si el suelo es rocoso, etcétera, usted determina ese nivel de aceleración, y ese nivel de aceleración le genera la fuerza cortante máxima, y con esa fuerza cortante máxima ustedes diseñan las estructuras. Mire, fiel al propósito del programa, usted sabe que el 98% de los televidentes, incluyéndonos a nosotros dos, no sabemos de esto. Estoy aprendiendo. Estamos oyendo cosas que me obligan a preguntarle lo siguiente. Vamos a iniciar desde el inicio. La zapata. La zapata, yo siempre he oído que dependiendo de la zapata, viene lo demás. Sí. Y la columna también. Para hacer la zapata, hay que saber el suelo. Claro. ¿Cuán importante es el análisis de suelo? Mire, la zapata, las ¿Por cimentaciones. qué se llama zapata? Ese, yo diría que ese es un término como el castizo, pero generalmente uno le conoce como cimentaciones desde el punto de vista. Y los ciudadanos que no sabemos de eso decimos la zapata. No, pero inclusive en otros países también se le llama zapata también. Pero eso viene de zapato. Yo diría que tal vez sí, porque... Pero zapata con Z y zapato es con... También con Z. Con Z. Lo único que es femenino. Uno es masculino y otro es femenino. Ah, yo no sabía que la zapata no, yo no quiero decir que eso sea así. Pero resulta interesante, resulta interesante como sacando esta conclusión ahora. Sí. Pero fíjense la importancia de la zapata. La zapata, cuando uno proyecta una zapata, tiene que venir acompañada de un estudio geotécnico. El estudio geotécnico le establece a uno la profundidad de desplante. La profundidad de desplante le dice el ingeniero geotécnico al ingeniero estructural, mira, a esa profundidad tú debes fundar, porque en esa profundidad el suelo es resistente, tiene una buena calidad, tiene resistencia. Entonces, las cargas que se van, las cargas que se generan en la estructura van a garantizar que no se sobrepase la resistencia de la estructura, entonces no se generan asentamientos, etc. Pero el ingeniero también nos da lo que se llama el esfuerzo admisible del suelo, y con el esfuerzo admisible del suelo nosotros determinamos el área de esa fundación, y con el área de esa fundación nosotros determinamos la distribución, el zapato, ¿no es decir?, que va a distribuir las cargas en ese suelo. Pero también nos dicen cuál es el tipo de fundación más adecuado. Por ejemplo, en suelos blandos generalmente es interesante colocar plateas de fundación. En los suelos rocosos las zapatas aisladas son más. Pero ahí entonces es determinante el análisis de suelo. Claro, pero lo interesante es que cuando uno proyecta una zapata, muy importante, una zapata bien proyectada reduce el filtro de las frecuencias altas del sismo. Pero venga acá, ingeniero, yo le voy a hacer una pregunta. Cada uno de los que estamos aquí compramos una casa, ¿verdad? Y los televidentes que están en su casa. Sí. Y vamos y compramos un apartamento. Sí. O una casita. Sí. ¿Cómo diantre yo voy a saber si esa zapata se hizo bien o si hicieron análisis de suelo? Lo que menos uno hace es preguntar eso. Bueno, ¿quién garantiza que esa casa, ese apartamento tiene buena zapata y buen análisis de suelo? Bueno, la garantía debe de dar la empresa que la está vendiendo, pero también debe de darla, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, porque ahí quería caer. Al final eso cae el Ministerio de Obras Públicas. Claro, porque lógicamente esa vivienda, ese edificio que se construyó, pasó por un proceso de permisología y de tramitación en la Dirección General de Tramitación. Y aquí entre nosotros, ingeniero, ¿eso se cumple aquí en el país? Bueno, actualmente y siempre la Dirección General de Tramitación de Planos hace su trabajo. Ahora, aquí se construyen muchísimas obras ilegales y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Adiós, caramba. Muchas obras ilegales. Muchas. ¿Y cómo así, ingeniero?
Bueno, que la gente construye sin los permisos. sin los permisos. ¿Y quién regula eso? ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Bueno, Obras Públicas los persigue y cuando los persigue los para, pero si no se dio cuenta se levantó la estructura. Ahora, actualmente, para usted, por ejemplo, poder vender para poder vender ese edificio, para préstamo, etcétera, usted requiere, los organismos requieren que requieren el documento que indica que ese plano está tramitado. Entonces, cuando ocurre eso, los dueños ilegales recurren al ingeniero especialista en los temas de vulnerabilidad y reforzamiento de estructura. Entonces, a través de ciertos procedimientos, uno investiga la calidad, la configuración, las patologías, los daños que pueda tener, y uno hace un diagnóstico. Y en función de eso, uno, si es necesario, uno refuerza las estructuras. Hace un momento usted hablaba sobre las estructuras y decía que las estructuras más fuertes son las de los hospitales y las de las escuelas. Sí. Mi pregunta como ciudadana, como decía el señor Mejía, yo voy a comprar un apartamento, ¿mi material de esa estructura es menos fuerte que la de una casa, un hospital, o varía el material? No, el material debe ser el mismo. Ah, acláreme eso, porque yo me quedé No, el material debe confundida. ser el Yo, mismo. bueno. O sea, por ejemplo, que es de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, la resistencia mínima, por ejemplo, a la compresión del concreto. Si De es el una caso, casa, por ejemplo. también. O sea, las estructuras tienen que construirse con calidad. Si se construyen con calidad, mire, lo que tumba las estructuras es la vulnerabilidad con la que se construyen. Hay un concepto básico en ingeniería sísmica que es lo que se llama el riesgo sísmico. Y el riesgo sísmico, dependiendo del autor, tiene varios factores. Uno es el peligro sísmico. El peligro sísmico es el sismo, y el sismo nunca va a dejar de existir. Okay. ¿Por qué razón? Porque el sismo forma parte de la conformación de la Tierra. Claro. Del planeta. Y usted decía la vulnerabilidad. Entonces, ¿la vulnerabilidad qué es? Es como usted lo construye, con la calidad que Pero, usted lo ingeniero, usted lo que está diciendo, lo que siempre ha existido, estamos en manos de Obras Públicas. Todas las construcciones. Pero fíjese una cosa, al inicio del programa, cuando ustedes empezaron, dijo aquí la señora y usted también, Luisín, dijo que nosotros los ciudadanos, cuando hay un terremoto, lo que tendemos es a salir huyendo. Sí. Mi esposa, que es abogado, estuvo una vez en un congreso en Chile, creo que se llama Mar de la Plata, la región, y ese día hubo un terremoto. Mi esposa, como dominicana, y los dominicanos que estaban ahí salieron corriendo. Sin embargo, los chilenos que estaban presentes le dijeron, no, tranquilo, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de episodios. Tranquilo, que no va a pasar nada. Esta estructura está diseñada para resistir las fuerzas sísmicas. Pero eso en Chile. Pero eso le quiero decir, que todo depende de la cultura. Chile, por ejemplo, fue destruido en el año 1960 por un terremoto que ha sido el más importante del mundo, que tuvo una magnitud de 9,6. Y el director me lo tiene ahí. Él sabía que íbamos a hablar de eso, el terremoto de Chile del 60. Y el director lo tiene, me había hablado de eso. Continúe. Y ese terremoto produjo que Chile hoy día sea la potencia en tecnología más importante de Latinoamérica, que es exportadora de tecnología. Por ejemplo, los ingenieros chilenos son de los más capaces que tiene Sudamérica. ¿Me entienden? Entonces, nosotros, ellos lógicamente han tenido, de esas experiencias, han tenido que generar estructuras de calidad, normas de calidad. Mírenlo ahí, ingeniero, en Valdivia. Así en Valdivia, exacto. El más grande en toda la historia. El 9,6. El 9,6. Un domingo a las 6 de la tarde, yo estaba trabajando, imagínese usted. Eso fue en el 1960. Usted no es tan fue viejo. Un domingo a las 6 de la tarde. Usted no es tan viejo, Luisín. Eso fue en el 1960. Sí. y destruyó Chile, ¿verdad? Lo destruyó. Entonces, fíjese cómo Chile, desde el año 1900, por ejemplo, en el año 1900... O sea, es obvio, ese terremoto hizo que ellos se prepararan para el futuro. La resiliencia. Y preparara
personal Preparar técnico. el suelo para eso. Exacto. Por ejemplo, en el terremoto del 2010, que fue el 27 de febrero del 2010, que fue de 8,8, ¿no? Se cayó el 0,45% de las estructuras. 0,45% de las estructuras. Sin embargo, un año siguiente, en el 2011, en Haití hubieron 300.000 muertos, hubieron 300.000 estructuras colapsadas, etc. ¿Por qué razón? Porque, como yo dije anteriormente, lo que hace que las estructuras fallen es la vulnerabilidad con que se construye. Es la vulnerabilidad con que se construye. ¿Usted cree que en Eso es lo que República hace. Dominicana estamos construyendo vulnerablemente? Mira, Estamos capacitados para pienso estudiar el suelo y demás. Yo pienso que en la República Dominicana nosotros tenemos como un papel intermedio entre Chile y Haití. No tenemos el nivel institucional que tiene Chile, pero tampoco tenemos, pero somos más tenemos más instituciones que Haití. Okay. ¿No es así? Entonces Ahí nosotros estamos tenemos viendo muchas... el de Haití, estamos viendo en pantalla. Sí, exacto. Nosotros tenemos muchas Ese estructuras. fue en el 12, el otro fue en el 60. Exacto. No, yo me refiero al que hubo en el año 2010, el chileno del 2010. No, y este de Haití fue en el 12, en el 11 para el 12. No, en el 2011 fue el de, Sí. El de Haití. que dio lugar al Código Sísmico Dominicano. Que dio lugar al Código Sísmico Dominicano. El del Código del año 2011. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Que en cada caso se colocan los candados después del robo. No, eso es natural. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1994, tuvo el terremoto de Northridge. Estados Unidos, que son exigentes con la construcción. Sin embargo, en el año 1994, el gobierno de los Estados Unidos invirtió $5.000 millones por la cantidad de estructuras que tuvieron fallas. Y ellos generaron unos códigos que son hoy los que nosotros tenemos, tanto en estructuras metálicas, en estructuras de hormigón, la normativa de análisis no lineales y no lineales, etcétera. ¿Usted, ingeniero, cuando llega a un sitio se da cuenta si está preparado o no? ¿Tiene capacidad para ver eso? Sí, a través de una inspección simple visual. Visual. Nosotros podemos determinar si una estructura tiene Y problemas. cuando usted ve que una estructura tiene problemas, ¿se va de ahí o dura poco rato? No, yo me quedo ahí. ¿Usted se queda? Sí. Ah, pues usted es masoquista. Yo quiero que usted sepa que mi edificio donde yo vivo tiene una forma de L, que tiene una forma irregular, y mi habitación precisamente es donde está esa L. Es un punto crítico. Oye, Y ¿y por qué usted vive ahí, ingeniero? No, yo lo compré ese apartamento precisamente pensando en decirle a mis vecinos que lo reparáramos, pero nunca se han interesado en repararlo. Ah, no, usted- porque al dominicano no le gusta invertir en mantenimiento. No, Bueno, claro. entonces lo grande de eso es que mi habitación está precisamente en esa esquina Pero, reentrante. ingeniero, pero entonces usted no está haciendo buen ejemplo, porque usted está viviendo a la Vulnerable. intemperie de Y manera lo vulnerable. grande de eso es que yo tengo en mi escritorio, yo tengo una oficina y yo tengo como una especie de embudo, que cuando la tierra tiembla, yo me doy cuenta, entonces yo me quedo mirando al embudo moviéndose así. Oh, Dios O sea que mío. no salgo huyendo, como saben ustedes. Pero, y si eso es usted, ¿qué usted le deja a los que no sabemos de eso? Entonces vivimos de manera No, muy... lo que pasa es que cuando yo vaya a bajarle esas escaleras, ya hace tiempo que el techo me cayó encima. Entonces, ¿Usted vive en un piso muy alto? yo vivo en una cuarta y quinta planta. O sea, yo tengo yo soy... Y yo tengo- esa generalidad que ocurre con usted, que conoce del tema, que es un profesional, ¿se debe dar con la mayoría de las personas aquí entonces? Bueno, yo no sé de cada cual. Yo sí sé que yo tengo conciencia de que si hay un terremoto y mi edificio va a colapsar, a mí no me va a dar tiempo a salir hacia afuera. Ay, ¿usted está tan consciente de eso? Sí. ¿Y por qué usted no se muda, ingeniero? Entonces yo lo que hago, no estoy en eso. Lo que yo hago ¿Está sí, en eso? Sí, lo que Pues yo póngase hago rápido. es que le digo a mi familia que cuando haya un terremoto, que se tiren en la cama, ¿no? Para generar lo que se llama el triángulo de la vida. Porque yo realmente no creo que un escritorio va a sostener
el peso de un techo, pero sí un colchón puede generar el triángulo de la vida, por lo menos de una manera. O sea, O sea, se tiran entonces, abajo si de la hay un cama. terremoto, usted se acuesta. Yo me tiro al lado de la cama y le digo a mi esposa también, mira, tírate Al lado de la al cama. lado de la cama. Pero por lo que Yo se lo he dicho a ellos, a la hora de esto, si ocurre un terremoto intenso, tírense al lado de la cama. Pero mire, es importante. y trate de mudarse, entonces ahora yo estoy preocupado por usted. No se apure que yo me voy a mudar pronto. Ok. Estamos vendiendo para comprar en otro Yo sitio. tengo una inquietud. Muchas personas, hay muchas edificaciones nuevas en nuestro país que se están haciendo. ¿Esas nuevas edificaciones están preparadas para un sismo o es mejor las viejas que se han construido hace muchísimos años? Mire, los edificios que se están construyendo nuevos, teóricamente deben de resistir un sismo intenso. Teóricamente. Teóricamente. Realidad ahora. ¿Qué me preocupa a mí de los edificios nuevos que se están construyendo con la nueva normativa del 2011? Que muchos edificios se han diseñado con un desplazamiento de 0.0, un desplazamiento relativo, de 0.0, un desplazamiento entre pisos, de 0.016. ¿Y eso significa? Que se desplazan más de la cuenta. Y al desplazarse más de la cuenta, se generan rotaciones y desplazamientos en los nudos. Y yo entiendo que eso es una mala interpretación de la norma sísmica dominicana, porque el desplazamiento máximo debe ser 0.008. El 0.016 debe interpretarse para estructuras metálicas que tienen una gran capacidad de deformación. Ahora bien, otra cosa que me preocupa mucho de los edificios es el bendito foam ese que se le está colocando. ¿Cómo el foam? Que no sé si usted ha visto que en los edificios se coloca un foam, un plástico. Un plywood. No, un plástico. Un plástico foam. Un foam que se le... En el techo. Se llama, tiene un nombre técnico, poliuretano, algo así. Pero en el techo se le pone. No, se coloca en los muros divisorios. En muchos casos, esos muros simplemente se le coloca en foam. En otros casos, se le coloca unas varillas. Y yo le pregunto a ustedes, un terremoto intenso, esos muros emboladizos, esos muros divisorios emboladizos, ¿lo van a soportar? Cuando en Chile, precisamente ahora que cuando hablamos de Chile anteriormente, que hablamos del terremoto último, hubo fallos en muros que con un acero extraordinario se desplazaron. Un terremoto intenso, es verdad que esos muros emboladizos que con un simple foam van a soportar un terremoto, no, se van a voltear y probablemente maten a la persona que esté durmiendo o tal vez si colapsa hacia afuera, una gente que esté caminando, etc. ¿Y cómo yo me doy cuenta? O sea, como yo voy a comprar un apartamento, ¿cómo yo me doy cuenta sobre que le han puesto eso? Lo ideal sería colocar planchuelas que sujeten el muro divisorio. Eso sería lo ideal, que es como se hace en México. Pero realmente uno se daría cuenta picando la junta. Mire, ingeniero, usted le está gustando mucho a los televidentes. Mi colega Eduardo Quesada me dice que me dio la descripción correcta, ¿no? Quesada es un técnico de lo que es la zapata, cimiento que recibe las cargas en construcción. Claro. Muy bien. Y Tabaré desde San Francisco Macorís quiere saludar lo didáctico que usted es. Entonces, lo didáctico que tengo una llamada en línea. Saludos, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, Buenas tardes, le habla Andrés Santana Soriano. adelante. Díganle al ingeniero que eso es lo que se le coloca en los lados de los edificios, eso se llama paneles, construcciones ligeras. Paneles. Paneles. No, yo hablo de otra cosa. Yo hablo de las juntas que se generan para que los muros no reaccionen con el sistema de pórticos. Son unas juntas plásticas que llaman, yo no recuerdo su nombre, pero se conocen como foam. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esos foam muchas veces se colocan alrededor del muro para evitar la interacción de los pórticos con los muros, ¿no? Y no es verdad que un muro emboladizo va a resistir
la fuerza de un terremoto, por ejemplo, escala 7, que es lo que se espera para la isla de Santo Domingo. Oh, Dios mío. Pero no solamente eso, Dios nos libre. sino que en muchos casos se coloca simplemente el FON y en otros casos se coloca solamente una varilla de 3/8 Correcto. espacial. Bueno, pero ahí Eso está lo la decía- explicación. Sí. Saludos, buenas tardes. Otra llamada. Comparto con ustedes. Sí. Yo quería preguntarle, que me excusara, que si él fue alumno del ingeniero Musa, que era estructuralista. ¿Del ingeniero? Musa, Ernesto Musa. Sí, él me dio fundación en la Universidad Autónoma. Sí, sí, él le dio fundaciones, muy bien. En ese entonces era de los ingenieros más brillantes que tenía el país. Él junto con el ingeniero Víctor Garrido, con el ingeniero Mustafa, o sea, era un grupo de Los apellidos Mustafa dan ingeniería. sí. Sí. Mire, y usted me tiene algunas imágenes que trajo, yo quiero compartirlas. Bien. Vamos arriba. Vamos, director, póngame las imágenes y que usted lo vaya explicando, porque la idea es eso, que nosotros podamos orientar, ¿verdad? Sí. Continúe entonces, explíquelo ahí. Mire, esa imagen que se ve ahí es un indicativo de que la República Dominicana es una zona de alto riesgo sísmico. Y eso no lo digo yo, eso lo dice, abajo se ve que dice, lo dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Fíjense que en el lado derecho dice que los que tienen el color anaranjado dice alto riesgo sísmico. Por lo tanto, cuando un país es de alto riesgo sísmico, las normativas que se emplean para el diseño tienen que tener un carácter especial, porque las estructuras tienen que tener la capacidad de disipar la energía del terremoto. ¿No es así? Pase a la otra diapositiva, por favor. Entonces, fíjese, eso que se ve ahí fue el terremoto del 22 de septiembre del año 2003. Esa es una escuela que colapsó. Ahí se aprecia la baja calidad del concreto. Cuando ocurrió el terremoto en el año 2003, los técnicos del CODIA fueron a Puerto Plata y ellos tienen la conclusión de que la resistencia a la compresión fue de 60 kilos centímetros cuadrados. Pero la resistencia mínima, según las normas nacionales y las normas del ACI para zonas de alto riesgo sísmico, es de 210 kilos centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que ese hormigón con el que se construyeron esas estructuras es 3.5 veces menor que lo que realmente se debe de emplear en esa zona de alto riesgo sísmico, ¿no? Entonces, yo le digo al país, señores, ustedes pueden trabajar con hormigones a mano, muy bien, pero hagan un diseño de mezcla. ¿Un diseño? De mezcla. ¿Cómo se hace eso? Van a un laboratorio y simplemente se toman los agregados, se toma la grava, la arena, el cemento, y eso se combina con una relación agua-cemento y eso genera una pasta. El laboratorio hace varias muestras y luego la lleva a la compresión. Generalmente, si uno pide un hormigón 210, que debe ser el mínimo, generalmente ese concreto es mucho mayor. Cuando uno hace una prueba en obra, ese concreto da 225, 235, 240, o sea que va a favor de la seguridad. Los fabricantes se cuidan. Mire, esa estructura que se ve ahí es un caso que sucedió en el ensanche Osama. Ahí se ve una columna que colapsa. Sin embargo, se ve la losa y la viga, se ven intactas. Esa viga fue vaciada a mano y la losa y la viga fueron vaciados con hormigón industrial, con un hormigón de calidad, que es todo lo contrario. Si las columnas son los elementos resistentes. Pero eso lo hacen para ahorrarse dinero. ¿O por bruto? No, yo no sé. O por hacerlo a vapor. No sé ahora mismo por qué, porque no sé la razón. Pero eso es casi un crimen. Bueno, tal vez fue un problema de desconocimiento, yo realmente no lo entiendo. Hoy como porque puso una cosa buena y una mala. Porque realmente las columnas son los elementos resistentes, como bien dijo el caballero que escribió. Las columnas son los elementos que llevan las cargas al suelo,
como el que aguanta que la edificación. Transmiten la carga de toda la superestructura, transmiten al suelo, a través de la columna. Entonces ese debe ser el elemento más importante, el más resistente. Pero mire, ingeniero, porque yo quiero llegar al fondo. Usted está enseñando ahí esas imágenes que son edificantes, ilustrativas. Pero cada vez que usted lo explica, yo entonces que más me asusto, porque ¿está el Ministerio de Obras Públicas con suficiente personal para atender todas y cada una de las construcciones? Yo entiendo que no. Pues entonces nosotros estamos entregados a la buena voluntad de Cristo. A la suerte. No, hoy que tengo un pastor aquí, tiene que orar todos los días por nosotros, pastor. Pero esto no tiene madre. No, pero es que realmente... Pero es que cuando están haciendo un edificio, ¿quién diantre está chequeando? Porque hay gente que para ahorrarse un dinero no le importa. No, en el caso de las estructuras tramitadas, se supone que cada vez que se va a hacer un vaciado, etcétera, se debe de solicitar la inspección de obras públicas. ¿En un vaciado? No, antes del vaciado. Pero ingeniero, no lo hacen. ¿Y tú sabes la cantidad de construcciones que hay aquí? Bueno, no yo entiendo que sí, que se le da el servicio. Yo entiendo que el departamento... Para ir a ver un vaciado. No, para revisar que todo el sistema... En cada construcción. Sí, bueno, es que también el personal... Se debería, ¿verdad? El se debería, pero no se personal de hace. inspección es un personal grande. Pues entonces Obras Públicas tiene como una nómina de 100.000 personas. Yo no sé la cantidad, pero yo sé que yo tengo entendido que el departamento... Pero mira, de inspección ingeniero, hace su trabajo. ojalá usted un día me ayude a confirmar eso. Sobre todo los sectores de este país, de los barrios, se hace mucha construcción y lo hace maestro constructor que ni siquiera son ingenieros. ¿Quién supervisa eso? Pero no, a eso voy. Esas pasan a ser obras ilegales. Entonces ya son un caso muy hay obra diferente. pública. Un maestro constructor no way. Yo quiero decir lo siguiente. Un maestro constructor probablemente llegó a un 8º curso. No tiene el entrenamiento que tiene un ingeniero civil. Pero muchas Por lo personas tanto, lo utilizan. esos armados de los que yo estoy hablando y esas normativas, esos maestros no la dominan. Sin embargo, la mayoría de los empresarios y gente que quiere construir algo se recurren a ese tipo de Para ahorrarse un dinero. Yo entiendo que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando quieren vender, como hablamos ahorita, cuando quieren vender y necesitan sacar la permisología de obra pública, recurren entonces al ingeniero especialista en temas de vulnerabilidad. Y uno dice, mira, ese hormigón no sirve, este acero está mal colocado, y uno ve una serie de fallas. La estructura hay que reforzarla, ahí está el dolor de cabeza, porque a veces cuesta más reforzar la estructura que haberla construir. ¿Qué es más importante, un ingeniero estructuralista o un ingeniero sísmico? Es que el ingeniero sísmico es un ingeniero, son distintas carreras. Son distintas áreas. O sea, por ejemplo, el ingeniero sísmico es el que hace ingeniería sísmica. El ingeniero estructural es el que hace ingeniería estructural. Como yo expliqué ahorita, el ingeniero sísmico es el que se encarga, por ejemplo, de hacer estudios de microsonificación sísmica y de amenazas. Pero ingeniero, sísmicas. yo quiero preguntarle varias preguntas de curiosidad. ¿Quién es más importante, un ingeniero o un arquitecto? Bueno, cada cual tiene su área, porque el arquitecto, vamos a decir que es el gerente de un proyecto. El que diseña. Exacto, o sea, el gerente de un proyecto es el arquitecto, el que aglutina a todos los profesionales. Aglutina al ingeniero sanitario, al ingeniero eléctrico, al ingeniero estructural, etcétera. El sanitario tiene su área. Pero ¿quién calcula entonces las medidas? El ingeniero estructural. El ingeniero estructural. Que Ah, fue yo la- pensaba que que fue la el definición que hablamos en un momento. Y déjeme decirle algo, ahora que usted toca eso del asunto del diseño, y quiero aprovechar este programa, que yo sé que lo ve mucha gente. Es muy importante el tema de la comunicación entre ingeniero y arquitecto. Muy importante el tema de la comunicación. Antes se tenía el criterio de que el ingeniero era Superman, el salvaguarda. Que el ingeniero estructural es el que resuelve los problemas. No, el responsable del esquema estructural es el arquitecto, porque él es el que genera. Él es el que diseña. Él es el que genera la estructura y nosotros le ponemos número a eso. Pero a veces hay una configuración. Mire, hay un concepto muy interesante de un pensador nicaragüense, un arquitecto, que dice él que es mejor una estructura bien formulada y mal diseñada que una estructura mal formulada y bien diseñada.
Fíjense la importancia de ese tema. Entonces de ahí debe de haber una comunicación importantísima entre ingenieros y arquitectos precisamente para tener estructuras seguras. Una pregunta, ingeniero. Los blogs, ¿qué es más importante, el blog o el cemento? No, cada cual hace su función. Mire, vamos a suponer en los... Y la grava, una construcción lleva varilla, enlate, cemento. Enlate, Sí. la madera. La madera. Ajá. No lleva enlate. Bueno, el enlate sirve para pañetar, para replantear. Bien. Como al final, ¿no? Es que Sí. Me lo sé de memoria porque es por aquí que le da uno un tema de unos cerdos que estoy haciendo. Sí. El piso, ¿cómo se debe hacer? ¿Y qué es mejor, hacerlo con una concretera o buscar un personal para hacer el piso? Bueno, el piso es un tema de arquitectura ya. De arquitectura, de dinero, ingeniero. ¿Eh? Y uno lo busca hacerlo finito y eso. Sí, pero el piso Ajá. del piso, Del es un piso. tema de arquitectura, de terminación. Acuérdense que nosotros somos Como el esqueleto. estético, el piso Nosotros como el somos la estético. parte, el esqueleto, la resistencia. ¿Y qué es mejor, hacerlo con mano de obra, un maestro constructor o una concretera? No, bueno, usted dice la base. Sí, sí, la base. Bueno, para yo siempre recomiendo que se usen concretera o que se hagan diseño de mezcla. Diseño Que de mezcla. sean hormigones. Hay como de unos calidad. aparatos que ayudan a hacer la mezcla. Esos son los helicópteros. Los helicópteros. Esos son las mezcladoras. Los trompos, sí. Los trompos, la que mezcladora. así. ¿Y quién inventó los trompos y la mezcladora? No, bueno, ya esos son procesos que yo los desconozco, pero son procesos que la industria, pues, en su afán de tecnificar los procesos, lo genera. ¿Y qué ahorra eso, mano de obra y eso? Sí, y ahora el tiempo? tiempo no es lo mismo vaciar a mano que vaciar con una ligadora. Ahora, ahí está el gancho también. ¿Cuál es el gancho? El gancho está en que si usted no hace el diseño de mezcla y hace el concreto en función de lo que un maestro, un albañil establece, entonces ese hormigón no es de calidad. Entonces, ¿Y hay que quién tener- hace el diseño de mezcla? Buena pregunta. hay ingenieros especialistas, están los ingenieros de suelo, los que tienen sus laboratorios de control de calidad de materiales. Sí, porque hoy día hay una tendencia a uno hacer los alimentos, compra los insumos y busca una ligadora y un helicóptero de eso, ¿cómo que se llama? Para hacer la- mezcladora. Una mezcladora. ¿Y qué es preferible, tener un buen ebanista o un buen maestro constructor? Bueno, el maestro constructor es el general, el maestro constructor Él es sábelo todo. el que aglutina a todo el personal, a los electricistas, a los plomeros, Él es el que se encarga de a todo. los albañiles, a los terminadores, a los que colocan el piso. ¿Y cuántos Entonces, empleados usted tiene, ingeniero? yo, en mi oficina, Sí, tengo 7. 7. Pues una oficina bien solventada. No, eso es una microempresa. Una MIPYME. Y le lleva muchos diseños a usted. Nosotros tenemos mucho trabajo, sí. Se supone que los diseños que usted hace correspondiéndose con todos estos No, estándares. tenemos que cumplir con las normas dominicanas porque nosotros llevamos los proyectos a obras públicas y ellos no revisan los trabajos. ¿Y dónde están sus proyectos? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, nosotros trabajamos en Bávaro, en todo el país, nosotros tenemos trabajo, en todo el país. ¿Cómo se llama Voy a su hacer la empresa? pregunta consciente de que tengo la confianza de que no es así. En ese nivel, en obras públicas, no hay macuteadores que hay que darle para que te aprueben proyectos. Macuteadores. Sí. Bueno, yo no quisiera como entrar en ese tema, yo entiendo... Pues le cambio la pregunta, se la quito, porque esto es para orientar. Sí. Pero ya usted me contestó sin darse cuenta. No, yo no he dicho nada. No, ni yo he No se preguntado deje, nada. no se decae en gancho. No. No, ni No yo he se preguntado detenga. nada. No, yo le cambio la pregunta. Yo desconozco... Eso yo lo dejo para hoy Yo mismo. desconozco ese aspecto. Pues Sí, le hay retiro la macuteadores. pregunta, ingeniero. Por lo menos en mi caso yo nunca he tenido que macutear a nadie. Exactamente. Pues ya, mire, usted me la contestó. Mire, ingeniero, ¿qué le recomienda usted al televidente que está en su casa? Por cierto, pueden llamar y preguntarle, no nos dejan a nosotros. Yo tengo como 100 preguntas, pero ¿qué usted le recomienda cuando alguien va a comprar su casita? ¿Qué debe prever? Porque uno va con tanta ilusión a comprar su casa que lo que uno menos va a chequear, la zapata, los bloques, porque uno no sabe de eso. Uno la ve pintada ya. No, yo le recomiendo primero
que determinen si esa estructura fue, si esa edificación fue tramitada en obras públicas y si cumple con todos los requisitos. Si es posible buscar la asesoría de un ingeniero experto en vulnerabilidad y reforzamiento. Eso es correcto. Usted está dando un Pero buen sé que detalle que uno no lo hace. Eso hay que pagarlo. Claro, Sí, un eso es. servicio. Si tú vas al médico, tienes que pagar por la consulta. ¿Y como cuánto se porque paga? ya más la o menos? joven quiere que aparezca un ingeniero y no pagarle. ¿Como cuánto se paga? No, eso depende del tipo De la trabajo. asesoría. Sí, depende del tipo de trabajo. Pero lo que usted recomienda es que una persona cuando vaya a comprar su casita o tome en cuenta cerciorarse, identificarse. Porque ¿Quiénes construyeron? ¿Y cómo uno se da cuenta si la mezcla que usaron no es la adecuada? Porque, por ejemplo, un bloque calado es diferente, los bloques son diferentes dependiendo del material con que se haga el bloque. Bueno, es que el tema del bloque calado es un tema de determinación, no es un tema de seguridad. Ahora, para el tema de la seguridad, por ejemplo, es importante preguntarle al constructor si A la tiene, constructora, por ejemplo. si tiene, por ejemplo, probetas de rotura de concreto, si tiene fotografía del proceso constructivo, todo ese tipo de cosas. Si está, Y ellos no lo dan, esa persona lo dan con toda facilidad. bueno, no se molestan. eso depende de la empresa. Ok. Si está aprobado en obras públicas, buscar la asesoría de como yo dije anteriormente. O sea, usted está recomendando que siempre es bueno buscar alguien, un familiar o un amigo que le pueda, que le pueda dar un colaborar. vistazo a simple vista. La pregunta, ¿Por qué las construcciones de hoy en día tienen tantos vicios en comparación con las construcciones de 20 y 30 años atrás? No, los vicios, mira, yo entiendo, mira, yo tengo 66 años, ¿es así? Y mi generación no ha visto un terremoto. O sea, yo nací en el año 1954 y mi generación no ha visto un terremoto. Hubo un terremoto muy intenso. Bueno, yo vi el de 6,5. Entonces, ¿qué significa eso? Como yo dije al principio, los países cambian sus normas, se tecnifican, etcétera, después que ocurre un terremoto. Yo puse el ejemplo de los Estados Unidos con el caso de Northridge, puse el ejemplo de Chile con el caso del año 1960. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos un terremoto, eso a nosotros de cierta manera no nos ha ayudado. Nosotros no tenemos conciencia realmente de lo que es un terremoto porque nunca lo hemos tenido. nosotros tenemos conciencia de lo que es un ciclón. Sí, claro. En eso somos expertos. Sí. Pero- Y nos incomodamos si anuncian un ciclón y no viene porque se preparó por un sancocho o algo. Y se hizo una compra. Se hizo una compra. Pero el Ah, pues dominicano ese dinero. sabe de ciclones, pero no sabe de terremotos. Pero mire, Luisín, hay algo, aquí ahora mismo el país, por ejemplo, el ingeniero Reyes Madera en Onésio, yo vi una entrevista de él donde él habló de que el presidente lo está apoyando con ese plan de reforzamiento de las escuelas instituciones y públicas. de hospitales. Y yo quiero decir lo siguiente, es muy, pero muy importante que haya un adiestramiento de todos los ingenieros, arquitectos y todo el que está ligado al tema de la construcción, precisamente para crear conciencia de que el país en cualquier momento puede tener un terremoto de gran intensidad y que ese terremoto nos puede causar mucho daño. Pero usted está diciendo una cosa muy profunda y muy importante. Muy importante. Aquí O debería sea, que haber... debe existir, así como se hizo un simulacro hoy para un terremoto, Sí. lo que debe haber una preparación de la ciudadanía y concientizar. de todas las- A los ingenieros para que construyan las pero a obras. todos, por ejemplo, debe haber como un plan donde Obras Públicas capacite. Yo creo que hay países como creo que Puerto Rico, creo que Italia lo hace, etcétera, que cada 2 años hacen una capacitación de todos sus profesionales. Y no debe ocuparse de esto el CODIA. Pero lógicamente que ¿Y sí. por qué no se ocupa el CODIA? Eso hay que preguntárselo a las distintas directivas que ha tenido el CODIA. Eso Anda hay que pa'l preguntárselo carajo. a las distintas directivas que ha tenido De el capacitar CODIA. ingenieros. Que yo entiendo que sí, que debe ser un plan masivo de tecnificación de todos los codianos del país. Mire, tenemos más imágenes, usted tiene más
Sí, bueno, sí. Vamos a seguir con las imágenes y abro los teléfonos, pueden preguntarle al ingeniero Astwood sobre este valor importante que es la estructura de las edificaciones. Miren, ese detalle que está ahí, yo decía anteriormente que para zonas de alto riesgo sísmico, ¿no es así? Se deben de hacer unos diseños especiales para que las estructuras tengan la capacidad de resistir los terremotos. Fíjense, en la parte superior, en la cara superior e inferior, se ve unas líneas que es el refuerzo longitudinal. Mientras ese refuerzo longitudinal, para ese detallado especial que estoy mostrando ahí para zonas de alto riesgo sísmico, ese detallado lo que hace es que esa viga, cuando hay un terremoto, el acero longitudinal resiste las rotaciones a que el terremoto somete a esa viga. Y el refuerzo, los estribos que se ven en los extremos, lo que persigue es que esos estribos confinen el concreto y eviten una falla abrupta por corte. ¿No es así? Sigue con la otra imagen. Fíjese ese detallado y vamos a ver. Sigue con la otra imagen, por favor. Ahí. Sigue con la otra imagen. Ese edificio es grande, ese detalle. Mire esa es una escuela del 2003. Fíjese la diferencia que hay entre ese detallado y el detallado que yo mostré anteriormente para temas. Mire la diferencia. No todo, cuesta más dinero. Mire la así. diferencia entre ese detallado y el detallado que se está mostrando, cómo se construyó. ¿Quién construyó esa imagen de la izquierda? O sea, ahí se ve que hay, eso es lo que se llama vicio de construcción. Entonces, esa estructura no tiene capacidad de disipar la energía porque no está diseñado para zonas de alto riesgo sísmico como se estipula. Cuando usted está dando una cátedra, que quiero que sepa, pero me veo indefenso de no sentir que hay como todo un seguimiento a ese tipo de labor. Por ejemplo, usted vive en un edificio y tiene como 20 años y nunca le dan mantenimiento, ni se revisan las estructuras, ni se revisan las simientes. Por eso le decía de la importancia que se tiene de adiestrar por lo menos cada 2 años a todos los profesionales que salen de las universidades. O sea, que nosotros tengamos conciencia de la importancia de tener conciencia de lo que es un terremoto, tener conciencia de eso. Pero lo principal usted lo dijo y eso pasa por alto. Lo que primero hay que hacer aquí es capacitar. Que los hospitales sean antisísmicos. Claro. Pero si aquí hay un terremoto, lo primero que se van son los hospitales. Claro que sí. Y mire lo siguiente. Los hospitales, como yo dije anteriormente, tienen el carácter de esencial. Y por lo tanto tienen que ser estructuras que ante un terremoto se mantengan intactas. Actualmente hay una serie de dispositivos importantísimos que se están empleando precisamente para el control de las vibraciones de los edificios. Por ejemplo, en Chile, con el terremoto del 2010, el hospital militar estaba apoyado sobre lo que se llama un sistema de aislación basal, que son unas gomas que se colocan en las fundaciones, y ojalá tengamos un programa y yo traer imágenes de esa... ¿Qué usted come que adivina, ingeniero? Que yo como que adivino. No, todavía no he comido nada y tampoco he adivinado nada. No, es que eso viene, eso está ahí, mire, eso está sobre esta mesa y usted estaba leyendo lo que yo le iba a decir. Bueno, entonces fíjese. Pues ya estamos terminando. Pero usted no puede irse así de que vino una vez, usted ya tiene un compromiso para traernos cosas que edifiquen. No, y al televidente le gusta que le enseñen las cosas. No, y sin asustar a nadie, es orientar. No, mire, ese hospital militar chileno, con esa respuesta que dio, igual también que los hospitales de la Universidad Católica de Chile, que también estaban montados sobre esos edificios, provocó que muchos países cambiaran su norma y hoy día en la zona de mayor riesgo sísmico, por ejemplo en Perú,
necesariamente un centro de salud tiene que diseñarse sobre esos dispositivos que se llaman aisladores basales, que son unos mecanismos. Aquí existe, aquí lo han puesto. Aquí el Hospital de San Francisco de Macorís se está diseñando con esa, mire, y es la primera estructura que se va a debo diseñar. decirle que escuché una entrevista, un ciudadano que hoy está preso, que creo que ya lo soltaron, que es el ingeniero, el director de OISOE, Pagán, Francisco Pagán. que le oí hablar de la cuestión sísmica del hospital de que se va a construir en San Francisco Macorís. Sí. ¿Es ese? Sí. Porque mire, yo tengo aquí una colaboración, uno de los grandes colaboradores del programa, Alfonso Poy, que me dice que él vive en Estados Unidos, nos está viendo allá por Sí. una de las plataformas nuestras, que allá funcionan por las estrictas medidas de permisología y su régimen de consecuencia. Sí. Porque usted mientras más explica que yo más me asusto, pero ni en obra pública hay tanta gente para atender, porque aquí se está construyendo mucho y todos los días. Usted sabía que el cemento está escaseando, Sí. que la varilla y todo. ¿Usted sabe por qué, ingeniero? Pues está construyendo mucho. No, ¿Y quién diantre está chequeando No, y todo también eso? hay un problema con los embarques, según vi en la prensa. Sí. Entonces hay... Ahora, Se en construye Estados muy rápido. Unidos yo sí envidio eso. Allá no hay tutía, ahí todo tiene que ser. Y en Japón, ingeniero. Pero Japón después de un terremoto. Pero eso es lo que le quiero decir, que después de un terremoto los ¿Y cambios qué usted vienen quiere decir? automáticos. Que aquí hasta que no haya un terremoto no van a haber esos cambios. Por esa razón yo estoy insistiendo en este programa de la necesidad de generar conciencia entre todos los profesionales que estamos ligados a la ¿Y construcción. a quién usted se lo dice si no le hacen caso? Bueno, Hay una lo estoy hay una diciendo- asociación, le estoy una diciendo- sociedad. Lo estoy diciendo por ¿A este quién medio. debemos convocar para eso? ¿Al ministro de qué? ¿De Obras Al Públicas? ministro de Obras Públicas, A los rectores de las universidades. a las universidades, al CODIA, a la misma UNESBIE, las ¿No instituciones. les gusta esta entrevista? Tenemos otra. Ah, que hay otra. Ellos quieren que termine, ingeniero. Bueno, estamos a la orden en la Sí, presentación. pero espérese, me queda una preguntita más. Mire, ingeniero, necesitamos que nos dé un par de clases más, pero con imágenes. Y venga como, tipo mi amigo Ciri León, venga con una pizarra y explíquenos ahí. No, encantado. Mire, esa cosa que usted tiene banner ahí atrás para una pizarra, usted puede venir. No, encantado. Vamos a hacer ese Y tráigase ejercicio. uno de sus asistentes que le ayude. No, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacerlo con ustedes. Una última pregunta, penúltima. Entonces mejor cuando, hablando de edificaciones de un piso, vive una casa de madera que una de cemento. Bueno, pesan menos, pero no necesariamente porque la estructura sea de hormigón armado. Óigame, las estructuras fallan por la vulnerabilidad con que se construyen. Todas las estructuras fallan por la vulnerabilidad con que se construyen. Y Si cuando... usted construye con calidad, esa estructura, Pero vamos usted por se puede parte, quedar la tranquilo calidad en su debe casa. venir por los materiales. Cuando van a buscar arena y tabo ahí a los ríos, porque de dónde debe surgir ese material, el cacajo, la arena fina, ¿por qué le llaman usted, arena y maestro tabo? constructor, Porque van ¿qué y la pasa? cogen ahí en Itabo. Sí, pero yo no estoy Pero hablando... eso daña con los ríos. Pero yo no estoy hablando de utilizar materiales por materiales. Por eso yo hablé siempre de hacer diseño de mezcla. Yo hablé de hacer detallados adecuados, que la configuración estructural sea adecuada, que se proyecten fundaciones adecuadas. Ok, Todos esos ingeniero, aspectos ¿cuál es el influyen en mejor la- ingeniero sísmico que hay en la República Dominicana? En el país no hay muchos ingenieros. No, pero dígame dos. Juéguesela. No hay muchos. Hay muchos ingenieros. Hay muchos ingenieros muy buenos. Menciona No, cinco. yo no le pregunté que si hay mucho o poco. No, yo sí sé que hay muchos que son excelentes. Y, Muy bien, pues mire, como yo quiero que usted vuelva, no lo voy a comprometer, pero vamos a hacer un ranking de los mejores ingenieros sísmicos. ¿Cuándo? Para en la próxima, En su próxima entrevista. Está bien. de acuerdo, mire, y le voy a hacer una recomendación, múdese de su edificio, porque si usted dice que tiene ese Tiene problema, problema en él. Hágalo rápido. Una configuración y si que eso no es a que no- usted que sabe de eso, y se ha quedado ahí, Bueno, estamos en planes de vender y comprar en otros sitios.
y cuando usted compre, usted va a chequear que su torre y que todo eso te... Claro, claro. El pañete en pañete es importante en una construcción. Bueno, el pañete es una obra de terminación, es una parte de la terminación también. Es como algo más estético. Exacto, eso es que no se vean los bloques tan feos, Claro. cosas así. Eso es un como recubrimiento. Eso es como los mosaicos, el piso. Es un recubrimiento, exacto, es un recubrimiento. Ingeniero, ¿y usted sabe de cuando a una construcción se le meten la polilla? ¿Cómo se resuelve eso? Eso es un tema que está muy vinculado a la humedad y cosas así. Cuando hay problemas de filtración, Hay que hacer un vaciado, algo. que inclusive crecen Me quedo con su imagen. crecen Ha dicho vegetales. una cosa, muchas cosas interesantes, pero me quedo es que los países reaccionan después de los grandes terremotos. Así mismo. Anda pa'l Mire carajo. México, mire Estados Unidos, el caso de Diantre. Japón, el caso. Como que- Por eso tenemos Miren, que. no es que yo estoy llamando a los terremotos, vengan, pero yo lo vamos a volver a traer al ingeniero Astwood con 2 O y doble U. Ingeniero Astwood, muchas gracias, ingeniero. Un placer, siempre a la orden. Y en la próxima venga con una pizarra, un asistente, tiza, borrador No, Y con de su ropa acuerdo. de ingeniero. De acuerdo, de Su ropa de acuerdo. ingeniero. y imágenes ahí. De Y acuerdo. den una clase. Estamos a la orden. Mire que yo hace rato que me dicen que termine y no quiero terminar. Regresamos en breve. Viene un tema más que interesante. Yulisa se va a encargar con el pastor Aquino. Yo quiero que ustedes tengan la gentileza de escuchar, porque ya he estado aquí y siempre será interesante que nosotros también en el programa saquemos tiempo para los contenidos profundos de la palabra de Dios. Así es. Y esto se lo digo sin necesidad de privar en puritanos ni nada parecido, sino que la vida es un equilibrio y a veces bueno sin ese. A veces es bueno detenerse y ver lo mucho de lo que nos conviene. Sin la profundidad de las cosas, simplemente con la mejor interpretación de la palabra. Eso hacemos en la próxima entrevista. Regresamos.